Hola amigos de Cosas Interesantes, comenzaremos la aventura del día de hoy saliendo de Misantla y llegando hasta Paso Blanco, Veracruz. Mientras pueden ustedes observar de los bellos paisajes que se tienen para llegar a este hermoso pueblo y para que ustedes puedan también conocer varias de las cosas interesantes que se viven en una fiesta patronal, que en este caso es dedicada a Santiago Apóstol, uno de los dos patrones de la comunidad, ya que la otra patrona es Nuestra Señora de la Concepción. Disfruten ustedes un poco de los bellos paisajes. Hola amigos de Cosas Interesantes, me encuentro aquí, miren, en Paso Blanco, Veracruz. Este es un pueblo que está ubicado a 8 kilómetros hacia la sierra y está a una altura de aproximadamente 500 metros. Tiene una población de 800 habitantes y bueno, es un pueblo con mucha tradición, con muchísimas costumbres, entre ellas pues bueno, la fiesta de Santiago Apóstol, que les voy a enseñar en un ratito más. Por ahora quiero enseñarles un poquito de este bello pueblo. Me encuentro, ¿verdad?, sobre la carretera que comunica Misantla con Pueblo Viejo. Y sobre esta carretera van ustedes a agarrar una pasajera, como la que viene allá atrás, miren. Esas son las pasajeras, las que nos van a mover. Nos cobran 15 pesos, desde Misantla hasta acá. Entonces, de hecho yo me vine en la que viene pasando aquí atrás. Miren, esa es una de las camionetas que normalmente nos traen. Y bueno, les comento, estoy aquí en el campo, en este campo, ¿verdad? Uno de las cosas que hay en todos los pueblos de México. Miren amigos, este es el cerro de la comunidad, el cerro más representativo. No sé si alcancen a ver, pero en la parte de arriba están 3 cruces. Esas cruces se elevan cada 3 de mayo, que es el Día de la Cruz. ¿Y por qué en este cerro? Porque este cerro es, digamos, el principal cerro de aquí de Paso Blanco. Y a partir de estas pequeñas elevaciones, todas las elevaciones que vean ustedes posterior a este video, ya son parte del eje neovolcánico transversal, que es una cadena montañosa que se extiende desde aquí precisamente, miren, desde las costas de Veracruz hasta más allá de la Ciudad de México. Acercándonos al centro de este bonito pueblo, encontramos pues lo que viene siendo su parque, su salón social y la iglesia principal. La verdad es que es un pueblo muy bello, muy bello. Vean nada más. La verdad es que pasar por estas bancas, por este parquecito, la verdad sí te transporta a esas películas, ¿verdad?, de los pueblitos mexicanos, y que nos damos cuenta que realmente así son. Miren, ahí ustedes podrán ver estas letras alusivas que también muchos de los pueblos pues ya adoptan, ¿verdad? Miren, aquí están estas bonitas letras que dice el nombre de la comunidad: Paso Blanco. ¿Sí? De este otro lado, amigas y amigos, tenemos una de las escuelas, yo creo que más antiguas. Muchísimas generaciones han pasado por aquí. Ustedes lo podrán constatar por la calidad de la construcción. Vean ustedes el astabandera. El astabandera pues puede indicarnos que esta escuela ya tiene inclusive más de 50 o 60 años de construida. Y hasta hace algunas décadas era digamos, lo máximo lo que se podía estudiar.
Pero miren a cómo ha avanzado las cosas, pues también ya hay una secundaria y un bachillerato. De este otro lado, miren, atrás de las letras se encuentra la bonita capilla, que como les comentaba yo, es dedicada a Santiago Apóstol, a quienes en unos momentos más les mostraremos cómo es que se vive la fiesta de Santiago Apóstol aquí en Paso Blanco, Veracruz. Y miren, dentro del parque de aquel lado no se pudo mostrar bien, pero los habitantes de aquí hicieron un bello, ¿cómo les podría decir? Pues un mosaico, porque realmente todo esto está elaborado con pedacería de mosaico. Todo eso está, miren, con pedacería de mosaico. Y dice, bienvenidos a Paso Blanco. Y miren, si ustedes podrán ver ahí, está el patrono de aquí, uno de los patronos de aquí de Paso Blanco, que es Santiago Apóstol. Y algunas de las aves características, miren, algunas aves características como el tucán, este es el oso hormiguero o parece un armadillo, está el pájaro carpintero, está aquí la jaiba, también tenemos al pescadito, ¿verdad? Una ardilla que también es muy típica de aquí. Tenemos al tejón, si no me equivoco. Aquí sí es el armadillo, miren, este sí es el armadillo. Entonces el de atrás era parecido a un oso hormiguero. También tenemos aquí algunas de las aves que abundan, ¿sí? El mapache también, el colibrí, ¿sí? Y de este otro lado el conejo, la liebre, el conejo de monte, mejor llamado así. Y pues uno de los más representativos, los periquitos oloros, que todavía en la ribera de los bosques, de los ríos cercanos, de los arroyos, pueden verse algunas parvadas de periquitos, ¿verdad? Posarse en algunas copas de los árboles. Bien, amigos de Cosas Interesantes, miren, estamos con dos jóvenes de aquí, oriundos de la comunidad de Paso Blanco. Y pues ellos son los encargados de hacer este bonito tapete y aquellos bonitos arcos que se encuentran adornando la capilla de aquí. ¿Qué nos pueden decir, amigos? ¿Cuáles son sus nombres? Mi nombre es Jesús Rodríguez. Mi nombre es Teodoro Monzón. Y cuéntenos sobre estos adornos que están aquí. Pues estos adornos tiene aproximadamente unos 4 o 5 años que los empezamos a hacer. Primero empezamos haciendo los arcos de allá enfrente que ven al fondo. Bueno, cada año variamos el diseño. Algunos años son con semilla, algunos años son semilla con acerrín. Este año lo decidimos hacer con puro acerrín y la porcelana diamantina. Muy bien. Igualmente el año pasado empezamos a hacer lo que es la alfombra que está acá abajo. Así es. Y pues los moldes y la pintura, la pintada del acerrín fue hecha por nuestras manos simplemente. Muy bien. Bueno, primeramente ahorita están los levantamientos. Levantamiento. Se acostumbra a buscar un padrino quien le cuelgue una medallita, un escapulario. ¿A cualquier persona o solo a niños? Por ejemplo, si yo me cae bien él y quiero que sea mi padrino, lo busco y digo que se me puede poner la medallita. Oh, fíjense, es una cosa muy interesante eso. Ya, esa es la tradición, ya se viene respetando ya como padrino. Eso, y a eso se le llama levantamiento, entonces. Levantamiento, muy bien. Después, terminando eso, viene la procesión con el santo por las principales calles de la comunidad. Muy bien. ¿Eso como a las 5 o 6? Como a las 6, perfecto. Muy bien. Sí, y ya después, terminando, siguen de nuevo los levantamientos y como a las 8 o 9 empiezan a quemar los toritos junto con la banda, toca la banda y la gente se divierte un rato bailando y al final se quema el castillo.
Después de la entrevista nos trasladamos hacia la capilla, en donde pudimos constatar los levantamientos, en el que las personas que querían a otra con mucho cariño, con mucho amor, pues les regalaban o les apadrinaban un escapulario. Pero antes de eso, todas las personas que iban a ser bendecidas pasaban al frente de la capilla, se hincaban y ponían a Santiago Apóstol en sus cabezas, en el cual los miembros de la iglesia hacían un Padre Nuestro y 2 Aves Marías para que le fuera de maravilla a esa persona durante todo el año y para que Santiago Apóstol cuide de ella. Bueno, pues ahí está saliendo en este momento el patrono Santiago Apóstol. Me prestan una gatuela allá en ustedes, Puebla. Sí. Miren nada más. Que tiene 4 agarraderas. Y escucharon a nuestro amigo el próximo año aquí en Paso Blanco. Queremos hacer unos toros así, a ver si... El más grande del mundo, el mole. Y también, miren, ya están planeando lo del siguiente año. Muy bien. Aquí ya se están, esos pensaron en grande. Miren el riquísimo mole que nos vamos a comer. Esto es lo típico de aquí, de este bello pueblo. El molito, miren, con su choquito, su arroz. Ahí luego les cuento. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Miguel López de la Cruz. Muy bien. Soy originario de Paso Blanco. Tengo 70 años. 70 años. Don Miguel, hace ratito nos decía usted que había una historia de cómo llegó pues Santiago Apóstol aquí a la capilla de Paso Blanco. Bueno, contaban los ancestros, los primeros pioneros que llegaron aquí a fundar Paso Blanco. Supuestamente fue en el 38, en esa época. Fue formada por unas familias de la Cruz y ellos trajeron a Santa Cruz. Pero en el trayecto del tiempo se fue haciendo más grande el pueblo con otras familias. Esas familias ingresaron a otra religión y empezaron a quemar los santos que tenían ellos. Entonces cuenta la historia que el santito se escapó y llegó a un lugar atrás de la iglesia de Paso Blanco. Y ahí fue rescatado por unas familias. Esas familias ya no la tuvieron en casa, sino que se lo llevaron a la iglesia. Y así se fue conmemorando los 25, pero no con el mismo magnitud. Y con esta entrevista que nos acaba de brindar don Miguel, culminamos este video que espero les haya gustado de verdad, de todo corazón, desde Paso Blanco, Veracruz. Por favor, si les gustó el video, suscríbanse y coméntenos desde dónde nos ven, repórtense con su respectivo like. Y bueno, reportó para Cosas Interesantes Antonio Quintana.